Nada más nacer el nuevo viento de la República, nada más llegar a lo más alto de las luces del pensamiento moderno, el poder siempre insaciable quiso acaparar al nuevo régimen y así controlar a la nación. Era la Francia de la famosa Revolución. El ciudadano que aceptó la nueva vía de la libertad y quería informarse de los avances políticos y sociales, entendió que la prensa de la época solo daba noticias y opinión a favor del gobierno, del Estado, y lo identificó como propaganda. Salía cada noche a clubes culturales y no tan culturales, a salas de fiesta, lupanares y mancebías. Era en esos lugares donde la información que circulaba constituía el caldo de lo que hoy llamamos opinión pública. Este no es un espacio periodístico, es un pequeño club de amigos para que florezca, contra la propaganda mediática, la verdadera opinión pública. Bienvenidos a la Mancebía. El compromiso es algo que, como una enfermedad autoinmune, se clava en lo de adentro. El compromiso es como la regla que hace insobornable a las reglas del mismo ADN. El compromiso es la expresión de un código de honor que el infame pero decente invitado de hoy tiene como tarjeta personal. De hecho, si me fuerzan un poco, creo que el compromiso mismo lo inventó él. Es un luchador incansable, un buscador de la libertad política, un erudito de los que pocos quedan, que describe, pregona, inventa, empuja, hace y hace, sobre todo hace, y hace posible soñar con otra España. Una piel de toro impregnada de libertad política, de libertad colectiva. Así que damos la bienvenida hoy a un infame mancebo, a esta mala casa llamada La Mancebía y que se llama Adrián Peña. ¿Cómo estás, Adrián? Estoy maravillado, Fraguas, por esas palabras que me has dedicado. Y... Esas palabras vienen solas cuando alguien merece una descripción certera, pues le nace la verdad. Y Adrián Peña es un incansable, una inagotable currante de la libertad política y tenía ganas de hacerte una entrevista y por fin. Así que bienvenido a La Mancebía. Bueno, para mí, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los espectadores en esta casa de placer, supongo. Y supones bueno, bien. Sí, ¿no? Pues eso es, a pasarlo bien. Y bueno, yo pienso que lo que te iba a decir, que para mí no supone un esfuerzo, es simplemente algo que no puedo evitar, el buscar la libertad. Entonces, ¿cuándo vamos a sí. Vamos a jugar a las entrevistas, Adri? Venga. ¿Cuándo y cómo descubriste lo que era la libertad política? Yo lo descubrí escuchando la radio de don Antonio García Trevijano, la radio Libertad Constituyente, que lo tenía ya por el año 2015-2016, y a partir de esa fuente de sabiduría, de la cual yo recomiendo a la gente que vaya a beber, pues a partir de ahí hice ese descubrimiento de que no éramos libres y de que vivíamos de que no éramos libres y que vivíamos en una inmensa mentira del poder político, y aprendí lo que es la política, que es la dominación. Es algo bastante peligroso y aprendí cuál es su mayor herramienta, que es la mentira. Pero te preguntaba por los orígenes, ¿cómo llegaste a don Antonio García Trevijano? Pues eso fue, yo pienso que un camino de mi vida. Eso simplemente, lo que hay gente que lo llama casualidad, y otra gente lo llama resonancia. Cuando tú estás resonando con algo, al final lo encuentras. Cierto. Sin embargo, ¿cuántos miles de españoles que vagan por las redes y que se han encontrado con don Antonio han pasado de largo y han dicho, claro, otro charlatán más? Sin embargo, te quedas, escuchas y actúas en consecuencia. Exacto. Yo pienso que cada persona tiene su proceso. Entonces, si ese conocimiento no está preparado para, en ese momento de su vida, asumirlo, pasa de largo. Tal vez con el tiempo lo asuma, tal vez conozca a una persona especial en su vida y ya cambie su vibración, o tal vez nunca, porque no está en su proyecto de vida ir a esa materia o aceptarla.
Entonces, cada persona es distinto. Adrián Peña es abogado de Málaga y es un disconforme con la Constitución, con el sistema de gobierno, con el formato ¿cómo se dice? Formato de Estado, perdona. Sí, la forma de Estado. La forma de Estado, exactamente. ¿Cómo te planteas tú revertir esto? Esto se revierte con la conciencia, eso es lo primero, creando conciencia, preguntándole a la gente si cree que vive en una democracia, si cree que se puede cambiar las cosas, y como hay gente que lo primero no lo tiene claro, y lo segundo, la inmensa mayoría está en el absoluto descreimiento, están cercenados de su propio espíritu y ellos mismos se ponen esas limitaciones mentales. Entonces yo pienso que la transformación verdadera está en el espíritu. Primero hay que transformar lo sutil, el espíritu, el pensamiento, y luego la realidad, que está conformada por lo sutil, se transforma. Oyéndote hablar, y quienes te conocemos, hay otra parte de Adrián que es más mística, que es más espiritual. ¿A qué juega en su adentro Adrián Peña? Para mí, la espiritualidad es la verdad. Porque el espíritu es lo que lo conforma todo. Cuando uno se pone a ver atómicamente la materia, al final llega al vacío. Al final llega a lo inasible, a lo intangible. Y la verdad en tu corazón es ser buena persona, vivir desde el corazón y vivir en la coherencia de lo que tú eres. Eso para mí, en la espiritualidad, es algo muy simple. Es quitarte capas. Mientras más te quitas capas, más llegas a la verdad. Y precisamente la libertad política colectiva también consiste en quitar esa serie de capas. Capas de mentiras, capas egoicas. Egoicas me estoy refiriendo a aspectos menos constructivos de la esencia humana, como es el abusar, el aprovecharse. Ir quitando todo eso para ir a la libertad de un pueblo que es elegir su sistema político que le proteja a sí mismo, que sea coherente con sus propios intereses. Porque ahora estamos en un sistema político que defiende a una oligarquía que está por encima de nosotros y nos está destruyendo como nación, se están enriqueciendo ellos y fracturando como sociedad. Y eso también, a nivel material, también nos están llevando a la absoluta ruina. ¿Estás siguiendo los últimos acontecimientos de la corrupción del gobierno o del entorno del gobierno? No, porque yo ya las noticias y eso no las suelo seguir. Únicamente las que son más sonadas. Pero cuando uno conoce la verdad del régimen, ya no se indigna y le pierde un poco de interés porque ya eres consciente de que las consecuencias de la falta de libertad y cuando la corrupción es factor de gobierno, pues las consecuencias son naturales, como el que ve llover. Entonces tú sabes que la lluvia tiene una serie de causas naturales y la corrupción en este régimen tiene una serie de causas que son naturales a la falta de instituciones que protejan al pueblo. Porque fueron instituciones creadas desde la corrupción, que aquí tenemos desde el régimen del 78 en su origen. Esto viene también de atrás. Y es una deuda, si quieres kármica, le vamos a llamar, del pueblo español. El pueblo español tiene su misión de encontrar su verdad, de hallar su libertad. El pueblo español necesita su espíritu, porque sin espíritu y encima con nuestra historia, el espíritu que nosotros fuimos capaces de llevar a Hispanoamérica, sin eso, sin esa causa mayor, sin esa creencia, yo ya cada uno que piense lo que quiera, en Dios, religión, pero estar conectado con esa espiritualidad que forma parte de ti. Hasta que nosotros no alcancemos eso, no vamos a ser libres. Y para eso es necesaria esa primera toma de conciencia de unidad y de hermandad
entre todos los españoles por una causa común, no ideológica y consciente del verdadero problema. Más o menos vienes a decir que la única vez que ha sido España libre y la nación ha sido soberana y ha tenido un poquito de libertad colectiva ha sido en el conato de la guerra de independencia, digamos, ¿no? Que marcó su propio destino, que que estaba huérfano de Estado y que el español salió puro y desde el primer grano de tierra hasta la consecución de la libertad, aunque luego la perdiéramos, ¿no? Exactamente. Bueno. Fue un primer prurito que hubo, pero espontáneo, pero ahora tenemos la suerte de hoy que tenemos un nivel de conciencia superior. Cada etapa humana va elevando su conciencia. Nosotros tenemos que elevar la nuestra y contribuir a que las siguientes generaciones crezcan. ¿Crees que en términos de libertad nosotros estamos por encima de aquella época de 1808? No. En aquella época eran más libres porque había menos Estado. No había, de hecho. Claro. Entonces, en esa época existía muchísima mayor libertad que ahora, pero, como he dicho antes, había menos conciencia también. Claro. Vivía de manera más natural y ninguna época es mejor que la otra. Y, de hecho, eso está escrito en las Escrituras, que hay que honrar a los padres. Nosotros tenemos que honrar incluso a la partidocracia, porque la partidocracia es el agente de cambio en nosotros, de transformación. Nos está invitando a que nos transformemos y que nos liberemos. Y por eso ellos cumplieron su papel, las generaciones anteriores, y nosotros, que no somos ni mejores ni peores, tenemos que cumplir el nuestro. Ahora, ¿estamos por eso? ¿Existe una causa nacional común que nos una a los españoles como hermanos? ¿O los españoles prefieren no tener conciencia, vivir una vida sin significado y dejarse al albur de las redes sociales y de apetitos perecederos? Esa es la pregunta que se tiene que hacer cada uno. Si tú quieres vivir esa vida de significado y escribir en las páginas de la historia de España un nuevo capítulo, puedes hacerlo. Puedes hacerlo si abandonas ese pesimismo, ese nihilismo que el Estado y el sistema, mediante los medios de comunicación, medios de distracción, medios de deshumanización, inoculan en el pueblo. Me estabas leyendo el pensamiento cuando has dicho nihilismo, porque estaba visualizando ahora mismo el paraje de Nietzsche y iba a preguntarte que vivimos inmersos en las profecías de Nietzsche de un futuro nihilista en el que, claro, hay que explicar esto a la gente que está entregada a la procrastinación, a cuidarse como los ratones bellos del experimento 25, es decir, al no hacer y al vivir, ¿no? Entonces, ¿qué conciencia cabe ahí? O sea, es difícil. Exactamente. El genio Nietzsche, pues preconizó que el hombre no está completo si vive sin ese propósito. Si no se vuelve creador de su propia realidad, si no se vuelve un niño como la sublimación de la voluntad de poder, la sublimación de el que yo creo mis propias reglas porque yo estoy conectado con mi verdadera esencia y no me dejo llevar ni por los apetitos, las cargas anteriores, que eso era en el habló Zaraustra, era el camello, después el que lucha sin sentido, como el león, y después ya la etapa superior del Übermensch, del ultrahumano, pues es esa reconciliación con su verdadera esencia de ser niño. Y las características del niño, las positivas, son una abundancia creativa infinita. Y un juego que él mismo se hace porque él mismo tiene propósito. Un niño es muy difícil que se aburra, a no ser que lo metan en un cuarto que no tenga nada, pero si el niño siempre busca estímulo constante y se divierte con cualquier cosa y está creando su propia realidad. Nosotros somos infinitamente poderosos, pero vivimos en un sistema que a diario nos están intentando convencer de que no valemos nada, de que no podemos transformar nada y que nos quedemos quietecitos y quejándonos, sobre todo, pero que no hagamos nada. Entonces, Sí, dime. Sí, no, termina, por favor. Nada, que simplemente esa barrera
como hemos dicho al principio, eso es meramente mental. Ya está, es que es un trabajo interior tuyo. Se me ocurría una analogía de lo que estabas hablando con la pintura, con Picasso, que decía que había nacido pintando como los ángeles y estaba aprendiendo a pintar como los niños. Ay, qué bueno. Es buenísimo, claro. Claro. En política, en la libertad política debe ser lo que tú dices, es decir, tenemos que aprender a ser niños, a inventar cada día el futuro, a inventar cada día... Sí. Sí, que hay un ejercicio muy bonito que yo suelo hacer con las personas, que cuando hablo con alguien, incluso que sea mayor que yo, me lo imagino, siempre me pasa, lo puedo hacer cuando lo tengo cerca, ¿no? Que me imagino cómo sería de niño esa persona. Me imagino su cara como si fuese un niño. Y ahí, en los ojos, en la sonrisa, en los gestos pequeños sutiles, te vas imaginando ese niño que fue esa persona. ¿Para qué? Para ver la verdad de esa persona. Nosotros cuando somos niños es cuando expresamos lo que hemos venido a hacer en nuestra vida. Después eso se va construyendo ya a lo largo de la experiencia vital, pero lo más prístino, lo más original, lo más puro de una persona está en su etapa de niñez. Y eso nunca lo perdemos, ¿eh? Solo que cuando uno se escinde de sí mismo es cuando va perdiendo a ese niño. Pero cuando tú te vas acercando a él, vas siendo siempre tú mismo en cada paso de la vida, se te van cayendo las tonterías y tú empiezas a decir, por fin me conozco a mí mismo, soy yo. Y ese yo estaba ya cuando tú eras niño. Qué bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que yo me quiero imaginar, por ejemplo, al ministro de Transporte de niño y me sale el niño cabrón que jodía la marrana en todos los recreos. Bueno, a lo mejor esa era parte de su esencia y estaba seguramente, claro. o sea, segurísimo. Pero es un muy bonito, que yo lo recomiendo. Después de... Bueno, no hace falta después porque va a ser durante toda la charla, porque oírte hablar eres muy espiritual. ¿Eres creyente? Sí. ¿Católico? Católico, bueno, yo es que al Papa no le concedo autoridad. Y ni al Vaticano. Entonces, yo me definiría cristiano. Yo sigo la palabra de Jesús, un gran maestro en mi vida, y me parece uno de los estadios superiores de la moralidad humana. A pesar de que tiene 2000 años, todavía parece que no se ha comprendido del todo su mensaje, a pesar de que se ha creado toda una religión que toca el poder político y que eso ya ha desvirtuado el mensaje que dio Jesús, que simplemente era un hombre que vino aquí con unas sandalias y a decir ama al prójimo. Ya está, que es muy simple. Vive en amor, vive en tranquilidad, vive en felicidad, disfruta de la vida. La pregunta esta, que ha hecho un 180 grados ahora mismo el señor Fraguas aquí en la mancebía, y ha puesto a todos los mancebos como diciendo, y esta pregunta que viene ahora que ha cambiado todo el tercio, pues sí, viene muy intencionada, porque aquí don Adrián Peña, abogado de Málaga, espiritual como le veis, un erudito en política, en libertad, es el creador de una religión. Así que, su santidad, si me quiere responder, háblenos usted de esa religión que usted ha creado. Bueno, yo solo no, yo con más personas que forman parte de esa religión. Yo soy el vicario de esa, pero simplemente es una forma jurídica de una religión válidamente constituida en el Estado español, que lo ha reconocido. Se llama la Iglesia del Cristo en Libertad. Eso es. Recuerden ustedes, Iglesia del Cristo en Libertad. Están ahora mismo buscándolo en internet. Búsquenlo ustedes en Google, en Telegram y verán información. Esa iglesia se fundamenta en 3 pilares metafísicos, que es la verdad, el amor y la libertad, que son los 3 sinónimos. Y tiene entre sus doctrinas el no participar en este sistema. Entonces, por ejemplo, un miembro de la Iglesia del Cristo en Libertad, si lo llaman a una mesa a votar, por ejemplo, podría oponer que por creencia religiosa él no participa en el proceso electoral. Y de hecho, según la Junta Electoral Central, hay una serie de requisitos, de motivos tasados que eximen a las personas de no ir a las mesas electorales cuando son llamadas. Y uno de esos motivos es incompatibilidad con el ideario religioso.
Entonces, si las personas creyentes del Cristo de Libertad podrían oponer a la autoridad esa creencia que ellos tienen de no participar en algo que es intrínsecamente satánico. Satánico porque Satán, en hebreo, es el antagonista. Entonces, el Estado es antagonista del pueblo. Diablo, en el origen de la palabra, es el que divide. Es un Estado, es también diabólico, porque están dividiendo al pueblo en ideologías. Es absolutamente perverso. Entonces, el que tenga estas creencias, pues puede oponer eso en caso de que lo llamen alguna vez a alguna mesa allí, en contra de su voluntad y encima con pena de prisión, amenazado con pena de prisión. Sí, ya hay un caso del chico Melgar, Manuel Melgar, sí, que está sufriendo un calvario claro, por haberse negado a participar en una mesa electoral. Correcto. Él se negó, él alegó, no alegó la pertenencia a esta iglesia, sino simplemente él por motivo de que no cree, por libertad ideológica y también por dignidad suya, que son los derechos que están como fundamentales en la Constitución. Él alegó eso y en primera instancia, en un contencioso administrativo, rechazaron su petición y le condenaron a unas costas a pagarle al Estado de 3.000 euros. Y encima era un procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, que esos, según la Junta de Gobierno de los jueces y los baremos que ponen de costas para este tipo de procedimientos, son unos 300 euros. O sea, lo han querido fusilar de una manera arbitraria. Después recurrió al Tribunal Superior de Andalucía, al TSJ, nuevamente le denegaron su derecho y le impusieron más costas, esta vez sin tasar, pero una condena en costa que en ejecución se verá. Y actualmente está en trámite del recurso de casación. Ha presentado un escrito de preparación de recurso de casación, ha sido admitido por el primer filtro, que es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y ese filtro después lo envía, que ya ha sido enviado, al Tribunal Supremo, a la sala de admisiones, y ahí se decidirá si se admite a trámite o no. Y eso es una cosa también complicada porque los recursos de casación son muy técnicos y por cualquier minucia te lo pueden echar para atrás y más en un contencioso administrativo. Entiendo que formas parte de la defensa. Correcto, por eso me lo he aprendido todo. Lo estoy llevando yo. Volvemos a la Iglesia de Cristo Libertad. Sí. Yo soy católico y me gustaría formar parte de tu iglesia, pero claro, yo tengo miedo porque podría caer en apostasía, en herejía. ¿Es así? ¿No es así? No, porque en los estatutos está expresamente prevista, porque esto fue una petición de personas que son miembros de la iglesia, que dijeron, oye, y si yo me caso y soy católico, ¿qué pasa? Y hay un apartado dentro del ideario que es la absoluta compatibilidad con todas las doctrinas cristianas, con todas. Tú puedes ser calvinista, protestante, lo que tú quieras, católico, que es totalmente compatible con ser creyente en Cristo Libertad, porque Cristo Libertad simplemente es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es amor. Amor, verdad y libertad. Perfecto. Es decir, que identificamos a Jesús como una víctima de un estado perverso. Correcto. Y que el creyente tiene que estar en contra de los estados perversos. Es decir, en nada contradice a la doctrina cristiana de ningún tipo. Más que aclarado. Por si los mancebos están interesados, busquen ustedes la Iglesia de Cristo en Libertad. Y no hace falta que no hace falta inscribirse. No hay ningún régimen, ningún archivo donde tú digas, yo soy miembro de esto. Simplemente con tener esas creencias, con decir, esto va con mi vida espiritual. Y si crees en eso, pues ya está, ya eres miembro de la iglesia. Por supuesto, ¿quién no va a creer en eso? Además, si yo mañana me toca en una mesa electoral y decido no ir porque no creo en esa mentira, ¿cómo hago para decirle al Estado, oiga, yo profeso una religión que no me permite esto? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Claro, entonces te tienes que poner en contacto con la Iglesia de Cristo Libertad, que tienen un correo en la página web, y ahí te dan un certificado de que tú perteneces a esa religión y entonces a partir de ahí, bueno, pues tú ya puedes
oponerte a esa primera petición de la mesa de la Junta Electoral de zona, que te la hace. Entiendo que esto debe ser infalible porque, por ejemplo, testigos de Jehová no son objetores de conciencia en este sentido también, ¿no? Pues yo solo desconozco. No sé si... Creo que sí. Creo que alegar... Sí, creo que en el electoral también, ¿eh? Pero estoy como tú. Me lo dijeron, hablando de tu iglesia, lo pusimos a colación a los testigos de Jehová y me dijeron que no participaban en mesas. Pero es lo que te digo, parte de una conversación, no puedo asegurártelo. Sí. También una cosa que tiene la iglesia es que también protege íntegramente el cuerpo humano como una obra perfecta de la gloria de Dios que nos ha dado. El Creador, que en su infinita bondad se tomó la molestia de crearnos y nos quiere muchísimo. Y entonces hay un apartado dentro de la iglesia que es la absoluta inviolabilidad del cuerpo. Entonces tú también, por motivo religioso, te puedes negar a poner ninguna mascarilla que pongan, a inocularte lo que el poder diga, y tú siempre puedes decir que, mire usted, es que mi religión me impide llevar esa mascarilla. Mi religión me impide el tratamiento médico que usted me está imponiendo. Me está vulnerando mi libertad religiosa. Eso también es algo que la iglesia también protege en ese sentido. Pues más que interesante, Adrián. Más que interesante. Adrián, no es difícil verlo en manifestaciones, pero no solamente de la libertad colectiva, aquellas que atenten contra el ser humano en cualquiera de sus caras. Te he visto en acciones contra la Agenda 2030, te he visto en todo tipo de... Es un señor muy elegante que siempre va con chaqueta y corbata. Hoy yo no merezco, hoy se ha puesto el chándal. Es así, ¿eh? Pero... Es importante la estética, ¿eh? Como dice el coronel Baño, la épica, la ética y la estética es importante. Me lo dijiste una vez, me dijiste una vez, si viniéramos todos vestidos de chaqueta y corbata a las manifestaciones, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Tú imagínate miles de personas en chaqueta andando por las calles. Sí, señor. Eso tiene un impacto sobre los políticos como diciendo, oye, la plebe esta se está vistiendo como nosotros, pero ¿esto qué es? Están adquiriendo poder, conciencia y estética. Sí. Porque nosotros realmente encarnamos la moralidad pública, cosa que ellos no, ¿eh? Los políticos no, pero se visten como si fuesen el estamento superior o encarnasen esa moralidad pública. Pues no, la moralidad pública es nuestra y también nos pertenece esa estética. Así que es una cosa que yo reivindico, de ir de punta en blanco a las manifestaciones. Importantísimo y elegante. Pues este es Adrián Peña y diríais, pues es abogado, le gusta el tema de Trevijano como a todos, va a las manifestaciones y ha inventado una iglesia. Dice que no es poco, vale, que no es poco, pero algunos dirán, bueno, solamente no. Adrián Peña sigue, inventa y hace, como he dicho al principio, sigue haciendo. Porque esta semana pasada me sorprende, recibo una llamada, oye Fraguas, te voy a meter en un grupo de WhatsApp porque hemos pensado esto. Y digo, no podía venir de otra persona, nada más que de Adri. Cuéntanos, Adri, ¿qué hay entre manos ahora? Respuesta me emocionó profundamente, porque me dijiste, yo voy donde tú vayas. Sí, señor. Sé que si es una iniciativa tuya, está pensada y va dirigida al bien, seguro. O sea, pero yo voy donde tú vayas. Esa es la hermandad, Fragua. Eso es el sentimiento de ser hermano. No recordaba que te había contestado así. Sí, pues yo sí, me parece muy bonito y por eso lo recuerdo. Pues esta iniciativa es un sindicato civil. Civil quiere decir de que esté absolutamente independiente del Estado, de las subvenciones del Estado, y por lo tanto, como no está dependiendo de quien le da de comer, sí que puede defender de verdad los intereses de los trabajadores que estén afiliados al mismo, porque se autofinancia con las propias cuotas de los trabajadores. Este sindicato civil tiene el propósito de ser omnicomprensivo de todos los sectores, como los grandes sindicatos, por ejemplo, CNT, comisiones, pero con la característica de ser un sindicato sin ideología ninguna, donde cabe la gente de izquierda a derecha, da igual lo que tú pienses, aunque seas feminista, aunque seas comunista, es que da igual.
te puedes meter, aunque seas carlista o católico, da igual. Y tiene un propósito liberador hacia el pueblo, de cambio profundo de las instituciones y de apertura de periodo de libertad constituyente. Ese, digamos, sería uno de los fines últimos del sindicato, de aunar a la sociedad civil con ese fin. Empezaría en el artículo 2 de los derechos del hombre y del ciudadano franceses, ¿no? Una asociación política que debe proteger la propiedad, la libertad, la seguridad y luchar contra la opresión. Esa es la base de un sindicato, que es lo que falta en los sindicatos españoles. Exactamente. Se puede, pero ¿realmente se puede hacer un sindicato civil, Adri? Estamos en ello. Hay unos compañeros abogados. ¿Cabe legalmente o lo estáis viendo? Sí, legalmente cabe. Cabe legalmente. Ahora, estamos en el debate ahora de si vamos a presentarnos a las elecciones sindicales o vamos a hacer una lucha desde fuera, tipo CNT. Tenemos ese debate. Si optamos por lo primero, el tema de las subvenciones, eso tal vez por ley esté regulado y entonces habría que hacer algo ahí para que esas subvenciones nunca lleguen al sindicato. En caso de obtener una ganancia electoral, una representación electoral, que ya sabemos que eso no es representación, pero en caso de ganar unas elecciones y tener poder negociador en las mesas sectoriales, ahí cuando sí tienes derecho a una subvención estatal. Entonces ahí habría que ver cómo jurídicamente, yo ahora mismo lo desconozco porque estamos en una etapa todavía muy primaria, vale, pero habría que verlo. Y bueno, yo tengo la suerte de contar con compañeros abogados que están inscritos en la Junta Democrática y que son expertos sindicalistas. Entonces, yo con ellos hemos montado un equipazo y también hay muchísimas personas que, aunque no son abogados, pero tienen un sentido común y una carrera y una vida que, bueno, que nos ilustran también a todos. Así que, entre todos, vamos a intentar crear un sindicato que realmente es lo que le hace falta a España y puede ser, si tiene éxito, podemos fracasar, por supuesto, pero bueno, al menos lo hemos intentado. Pero que si tenemos éxito puede ser una nueva página en la historia de España, porque nunca ha habido un sindicato con esas características, sin ideología, totalmente al margen del Estado y que no se venda, como todos los sindicatos españoles, a los intereses estatales. Pues tienes mi firme promesa desde esta mala casa, desde esta mancebía, que cualquier progreso en esta iniciativa tan maravillosa del sindicato civil, pues tenéis una ventana aquí abierta a cualquier hora para seguiros 1000 entrevistas. Y me atrevo a decir que, como esto también, y el principal motivo de esta entrevista es la difusión por la mancebía de la resistencia con José L. Sánchez, de que esta casa también te seguirá y que estaremos al tanto para informar a la gente de que hay iniciativas buenas, iniciativas populares de verdad que nacen de la nación y de gente que son adelantados y que van por delante en la vanguardia de la nación, como es Adrián Peña, un infame mancebo pero decente que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta semana. ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues saliendo los domingos por la mañana a predicar si hace falta? Una vez al mes, pero salimos también. Bueno, pero yo no salgo ninguno, ¿eh? Bueno, Cada uno tenemos nuestro púlpito. Cuando escribes, porque a mí me pasa, cuando escribes no tienes la sensación que según vas escribiendo te van haciendo la verdad en el estómago. Naciendo, dices, ¿no? Sí, es como si brotara la verdad desde dentro. Yo me pongo a escribir. Completamente. En mi canal todo es guión, o sea, ojalá tuviera yo esa forma de hablar, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me pongo a escribir me transformo y algo pasa en mí que va desde el estómago a la mano, ¿no? Entonces... Sí, es que la escritura es una experiencia transformadora, porque te conecta con una parte que el ser humano contemporáneo la tiene más escindida. Tenemos la parte racional hipertrofiada y estamos separados de la parte irracional, que es nuestra parte femenina, nuestra parte creadora, generadora, gestadora. Y cuando tú te zambulles en el procedimiento creativo de escribir,
lo que estás haciendo es uniéndote con el creador. El creador no para de crear. La naturaleza es creadora, es original. Y tú cuando, con la síntesis, que es tu persona, tus conocimientos y tus experiencias, creas un texto, realmente te estás alineando con esa energía creadora que todo lo satura. Y eso es una experiencia que alcanzas un goce y una conexión contigo mismo de las pocas que hay. Dices que la naturaleza es creadora y eso nos lleva al principio de esta charla, porque don Antonio García Trevijano decía que creadora es la libertad. Así que la libertad es el estado natural de la persona. Así que la persona tenemos que volver a ser niños, como decía Nietzsche, y como tú has remarcado, y el niño será siempre creador. Todo está unido, todo es una sustancia única, y ese es el motivo de que nadie es libre si no somos todos libres. Así que apelo a tu conciencia creadora ahora mismo para que en un minuto definas qué futuro te gusta para España y cómo sería la España que tú deseas. Yo no deseo nada. Yo simplemente agradezco la vida tal y como es y seamos libres. Hablaba políticamente, hablaba políticamente. Sí, Te pregunta, incluso aunque nunca alcancemos la libertad política colectiva, si eso es lo que el creador quiere, pues ya está, así será. Yo siempre estoy contento. Sencillo y maravilloso. Os he presentado hoy a Adrián Peña, es un ilustre abogado de Málaga, incansable, es un erudito, es hablar con él y no aprender es imposible, y estoy encantadísimo de haberlo puesto en este tabernáculo que se llama La Resistencia con José L. Sánchez para adorar a gente que existe en España como esta persona. Muchísimas gracias, Adri. Bienvenido a la Mancebía. Bien, gracias a todos los mancebos que estáis ahí aguantándonos. Y una semana más que hemos salido al paso durante un poquito más de media hora. Nunca somos puntuales. Somos españoles. Por lo tanto, la impuntualidad o el exceso de tiempo es propiedad nuestra. Gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima. Un saludo a todos. Salud y libertad política colectiva.